Hola, ¿qué tal? En este video vamos a dar una revisión a los temas del libro de cálculo de una variable de trascendentes tempranas. Este libro es de James Stewart y la edición que yo poseo es la sexta. Este libro es un libro muy bueno y muy utilizado en universidades en donde se da una introducción a lo que es el cálculo de una variable, a lo que es el cálculo diferencial y cálculo integral. También se da una pequeña introducción a lo que sería cálculo multivariable y ecuaciones diferenciales, pero es simplemente una pequeñísima introducción, ya que más adelante en materias más avanzadas se profundiza en ecuaciones diferenciales y en cálculo multivariable. Pero los temas que nos preocupan aquí, los temas que nos interesan, son los temas de derivadas e integrales. Entonces estos son los temas que profundiza mucho más el libro de James Stewart. Y los temas que vemos acá son propios de cálculo diferencial y cálculo integral. Y el primer tema que se mira al estudiar cálculo diferencial, esto se lleva en una materia simplemente, cálculo diferencial. Avanzas a la siguiente materia, se ve cálculo integral, pero lo primero que se ve en cálculo diferencial son las funciones y modelos. En especial aquí se ven los modelos matemáticos, funciones exponenciales, inversas, logaritmos, el dominio rango de una función. Ese es el primer tema que se mira en cálculo diferencial. Luego avanzas a lo que es límites y derivadas. Aquí ya es cuando empiezas a ver que la derivada en realidad es la tangente que se observa en una curva. Y vemos el límite de una función, la continuidad, los límites al infinito, las derivadas ya las ponen como razones de cambio y la derivada como una función. Este es el segundo tema que se mira en este libro, que es cálculo de límites y derivadas. Y más adelante avanzas a las reglas de derivación. Yo considero que para entrar a lo que son las reglas de derivación es muy importante que te haya quedado bien lo que es una derivada, que te haya quedado claro lo que es una derivada, ya que aquí te muestran los conceptos fundamentales de lo que son las derivadas para que tú puedas avanzar a lo que son las reglas de derivación. Aquí ya lo ves de una forma más analítica y te muestran las derivadas de polinomios, funciones exponenciales, la regla del producto, la del cociente, las derivadas de funciones trigonométricas, la regla de la cadena, derivación implícita, las derivadas de logaritmos naturales, las razones de cambio en lo que es la física y en algunas ciencias. Hasta aquí estos son los temas que se abordan durante la clase, pero el libro te muestra otros temas por si quieres seguir leyendo. Pero hasta el tema 3.7 son los temas que se miran en la clase. Después avanzamos a aplicaciones de las derivadas. Aquí también el único tema que yo abordé en la clase son los valores máximos y mínimos. Ya los demás temas ya no se ven mucho, pero también es muy importante que se tenga una idea de lo que es, ya que aquí se ven formas indeterminadas y la regla de L'Hopital. Esta regla es muy importante a la hora de resolver límites, ya que si tenemos un polinomio que es muy largo en el numerador y en el denominador tenemos algo que sabemos que nos va a dar una forma indeterminada, es decir, lo que está arriba entre cero, se aplica la regla de L'Hopital. Esta regla nos dice que derivemos lo de arriba y derivemos lo de abajo para que nos quede una función mucho más sencilla. Y a esa función le podamos aplicar el límite y no nos quede de una forma indeterminada. Esta regla es muy importante para resolver ese tipo de límites, por eso es bueno que se conozcan estos temas también y es bueno que uno se ponga a estudiar en estos temas. Después también avanzamos a lo que serían las integrales. Este tema de integrales ya se ve en otra materia, ya que en una sola materia abordan todos los temas de derivación y en otra materia que sería cálculo 2 abordan los temas de integrales. En las integrales se ven lo que son áreas y distancias. Bueno, estos son los temas que está abordando el libro, pero en la clase simplemente se ven algunos temas de lo que serían estos. Bueno, aquí nos muestra áreas y distancias, la integral definida, el teorema fundamental del cálculo. Este es muy importante que se conozca, pero no se da mucho en las clases de cálculo 2, pero es muy importante que se conozca. Integrales indefinidas y el teorema del cambio total. La regla de sustitución. La regla de sustitución es una técnica de integración demasiado importante, ya que se seguirá viendo en lo que son las técnicas de integración. Por eso que es muy importante que se tenga muy claro lo que es la regla de sustitución, ya que se seguirá viendo constantemente. También nos muestran aplicaciones de la integración. Esto sí se ve bastante en la clase, sin embargo no se profundiza al 100%, pero después de la introducción que te dan en la clase,
Es como para que tú despegues ahí y sigas estudiando estos temas. Aquí vemos lo que sería área entre curvas y después vemos lo que sería volúmenes. Los volúmenes no se ven mucho en cálculo 2, ya que en cálculo multivariable y en cálculo vectorial se vería un poco más a fondo lo que son volúmenes mediante integrales, integrales dobles o integrales triples. Pero aquí en cálculo 1, como simplemente estamos en una variable, utilizamos una integral, por lo tanto no tiene mucho caso ver volúmenes, ya que este no es el fin, ya que la integral en una variable no es el fin, sino el medio para llegar a lo que es cálculo en varias variables y ver integrales en varias variables. Entonces volúmenes no se ve mucho. Después vemos volúmenes mediante cascarones cilíndricos. Este tema pues desde luego tampoco se ve mucho. Después el trabajo mecánico. El trabajo es lo que sería el área bajo la curva. Sin embargo, este tema no se ve mucho, ya que si aprendiste bien lo que son el área bajo la curva, este tema pues sí, es simplemente una aplicación. Entonces tampoco se ve mucho, ya que este tema se profundiza en lo que es física, en física general. Después se ve el valor promedio de una función. Este tema tampoco se ve mucho. Entonces en aplicaciones de la integración simplemente se ve área entre curvas y un poquito de volúmenes. Eso es muy por encimita. Después vemos lo que son las técnicas de integración. Esto sí se ve bastante en la clase de cálculo 2. Vemos integración por partes, integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica, integración de funciones racionales por fracciones parciales. Las fracciones parciales también es un tema bastante pesado y se profundiza mucho en lo que es cálculo 2. Luego estrategias de integración. Aquí estrategias de integración simplemente se ven como algunos trucos de integración para convertir una integral muy difícil en una integral simple. Y luego integración por medio de tablas y sistemas algebraicos. Este tema la verdad yo no lo conozco y a decir verdad no lo he estudiado, pero me imagino que debe ser un buen tema para resolver integrales, ya que está dentro de técnicas de integración. Pero en lo que sería la clase simplemente se ven integrales por partes, integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica y fracciones parciales. Estos temas sí se ven mucho en la clase, se profundizan bastante. Entonces después vemos más aplicaciones de la integración. La longitud del arco no es un tema que se vea mucho en cálculo 2, sin embargo es importante aprenderlo, ya que se vuelve a ver en cálculo multivariable o en cálculo 3. La longitud del arco es un tema muy bueno, sin embargo, las integrales que nos quedan al encontrar la longitud del arco son integrales bastante difíciles, por eso es importante conocer bien lo que son las técnicas de integración, ya que las integrales para encontrar la longitud de un arco sí son integrales bastante difíciles. Después vemos área de una superficie de revolución. Este tema no lo vi mucho, sin embargo sí lo estudié por mi cuenta. Vemos aplicaciones a la física y a la ingeniería. Este simplemente entra en aplicaciones. No tiene mucha relevancia, sin embargo, si estudias alguna ingeniería, sí es importante que lo conozcas, ya que si estudias física, pues lo vas a profundizar bastante en la física. Entonces, este tema pues no es muy relevante, sin embargo, es bueno aprenderlo. Después vemos aplicaciones a la economía y la biología. De igual forma, si estudias economía o estudias biología, también es importante que lo conozcas. Y después vemos algo de probabilidad dentro de aplicaciones de la integración. Entonces, después de todos estos temas de cálculo diferencial y cálculo integral, pasamos a lo que son las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se dan en una materia, en otra materia diferente a cálculo 1 y a cálculo 2. De hecho, así se llama la materia, ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales vamos a ver muchos más temas de los que te muestra el libro. Entonces, el libro simplemente te da una pequeña introducción a lo que son las ecuaciones diferenciales. Y en los temas que aborda el libro son modelos con ecuaciones diferenciales, campos direccionales y el método de Euler, ecuaciones separables. Ecuaciones separables es un tema importante si quieres ir aprendiendo lo que son las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales por variables separables, ya que las ecuaciones se resuelven separando las variables e integrando en ambos miembros de la ecuación. También vemos modelos de crecimiento poblacional, ecuaciones lineales, y esto es simplemente una introducción a lo que son las ecuaciones diferenciales, pero si quieres ir con buenos fundamentos a tu clase de ecuaciones diferenciales, es bueno que le des una checada a este libro. Y después pasamos a lo que son las ecuaciones paramétricas y coordenadas polares.
Igual, este es otro tema que se ve en otra clase. Este tema de ecuaciones paramétricas y coordenadas polares se ve más a profundidad en lo que sería cálculo multivariable y cálculo vectorial. Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares es un buen tema para introducirse a lo que sería el cálculo multivariable o el cálculo vectorial. Y aquí vemos curvas definidas por ecuaciones paramétricas. También este es un tema que se va a profundizar mucho en cálculo multivariable. Cálculo con curvas paramétricas, coordenadas polares, áreas y longitudes en coordenadas polares. Aquí mmm, vuelves a retomar los temas de cálculo 2 y los generalizas a varias variables o a tu parámetro. Es un parámetro que vas a introducir en las ecuaciones y con ese parámetro vas a trabajar y vas a redefinir todo lo que es el cálculo 2. Después vemos sucesiones y series infinitas. Aquí igual estos son temas que ya no se ven en clase, pero los temas que aborda el libro son sucesiones, series, prueba de la integral y estimaciones de las sumas, pruebas por comparación, series alternas y estos temas que se van a profundizar en este libro. Igual vuelves a profundizarlos si estudias alguna carrera de matemáticas, se vuelve a ver sucesiones y series infinitas. Estos son temas importantísimos en carreras como matemáticas. Y estos serían todos los temas de este libro de James Stewart, Trascendentes Tempranas.